Rescaté a una joven apache herida, y ahora dice que soy su esposo. Él nunca había planeado que ese día se convirtiera en algo extraordinario. Todo comenzó con una caminata común, en un sendero polvoriento que serpenteaba entre montañas rocosas y desiertos secos. La luz del sol caía a plomo, haciendo que el calor se sintiera como una manta pegajosa sobre su espalda. Sin embargo, a pesar de la fatiga, disfrutaba la soledad y el silencio del lugar. La naturaleza tenía un modo de hacerle sentir vivo, aunque estuviera lejos de la ciudad y de todo lo familiar. Avanzaba despacio, observando cada piedra y cada arbusto, cuando algo extraño llamó su atención. Un susurro leve, apenas audible, se mezcló con el viento. Primero pensó que era su imaginación. Pero al prestar más atención, escuchó un sonido que no pertenecía al viento, un gemido, débil, pero desesperado. Su corazón dio un vuelco. No podía ignorarlo. Avanzó con cuidado, siguiendo el sonido entre las rocas y la vegetación seca. Cada paso que daba aumentaba su tensión y al mismo tiempo su curiosidad. Entre unos arbustos altos, la vio. Era una joven, probablemente apenas una adolescente, con la ropa rota y cubierta de polvo. Su cabello oscuro estaba enredado, y en su rostro se dibujaba un dolor profundo. Tenía un corte en la pierna que parecía sangrar bastante, y su respiración era entrecortada, como si le costara mucho esfuerzo mantenerse consciente. Él sintió una mezcla de miedo y urgencia. No conocía a la joven, no sabía cómo había llegado allí ni si había peligro cerca, pero una cosa era clara, necesitaba ayudarla. Se acercó con cuidado, levantando las manos para mostrar que no representaba amenaza alguna. Tranquila, no te haré daño, dijo con voz calmada, aunque no sabía si podía entenderlo. La joven lo miró con ojos grandes y asustados, y por un momento, todo pareció detenido. La tensión era palpable. Él se inclinó lentamente y examinó la herida. No era experta en primeros auxilios, pero había visto suficientes cortes y raspaduras como para saber que necesitaba limpiar la herida y detener la hemorragia cuanto antes. Con cuidado, buscó en su mochila algo que pudiera servir, agua, una pequeña manta, algunas vendas. Limpió el corte con agua, intentando no causar más dolor, mientras la joven se encogía y se quejaba levemente. Cada movimiento debía ser delicado. Podía ver cómo la joven se relajaba un poco cuando hablaba, aunque apenas pronunciaba palabra. Había un aire de desconfianza, como si no estuviera acostumbrada a que alguien ofreciera ayuda sin esperar nada a cambio. Él entendió que estaba ante un ser humano que había pasado por algo muy difícil, y eso requería paciencia, respeto y cuidado. Mientras trabajaba, observaba cada detalle. Su ropa y su piel mostraban signos de que había caminado mucho tiempo sola, o que había estado escondiéndose de algo o alguien. Sus ojos, aunque asustados, tenían una intensidad que hablaba de fortaleza y resiliencia. Había algo en su mirada que decía que no era simplemente una niña indefensa, había aprendido a sobrevivir en condiciones muy duras. Él sintió un respeto profundo y una especie de admiración silenciosa. El tiempo pasó y poco a poco la joven permitió que él siguiera ayudándola. Le puso la manta sobre los hombros para protegerla del sol, le ofreció agua y algo de comida que llevaba en su mochila. Al principio, ella dudaba, pero el hambre y la fatiga hicieron que aceptara los pequeños gestos de cuidado. Él hablaba mientras lo hacía, contando historias sencillas sobre los lugares que había visitado, sobre los animales que había visto en el camino, cualquier cosa para distraerla del dolor y del miedo. Poco a poco, la joven comenzó a relajarse. Su respiración se volvió más regular y sus ojos, aunque todavía cautelosos, mostraban menos temor. Fue entonces cuando él entendió algo importante, no se trataba solo de curar una herida física. También había que sanar el miedo, ofrecer confianza y seguridad. Cada gesto, cada palabra calmada, era parte de eso. Era un equilibrio delicado, porque cualquier movimiento brusco podía romper la frágil confianza que estaba construyendo. Mientras el sol bajaba lentamente en el horizonte,
el hombre buscó un lugar más seguro para que descansara. Encontró una pequeña cueva cubierta de sombra y arena, donde podrían estar protegidos del calor y del viento. Con cuidado, la ayudó a moverse, apoyándola para que no cayera ni empeorara su herida. La joven lo miraba, silenciosa, evaluando cada movimiento. Era evidente que estaba acostumbrada a depender de sí misma, y que aceptar ayuda era un acto de gran vulnerabilidad para ella. En ese momento, él sintió un peso en su corazón, había algo en esta joven que lo conmovía más allá del simple acto de ayudar. Era su fuerza, su valentía y, al mismo tiempo, su fragilidad. Se dio cuenta de que no podía dejarla sola, que debía quedarse y protegerla hasta que estuviera segura. Esa decisión marcó el inicio de algo que cambiaría su vida, aunque aún no podía imaginar cómo. Mientras la noche caía y la temperatura descendía, él encendió un pequeño fuego para mantenerlos calientes. La joven se sentó cerca, observando las llamas. Él le ofreció algo de comer y agua nuevamente, y aunque ella apenas murmuró unas palabras, su mirada mostraba gratitud. Era un lenguaje silencioso, pero suficiente para que él entendiera que estaba haciendo lo correcto. La vulnerabilidad de ella despertó en él un sentido de responsabilidad que no había sentido antes. A lo largo de la noche, él pensó en todo lo que podría pasar. Se preguntó quién era, de dónde venía y cómo había llegado a estar sola y herida en ese lugar. Cada pregunta parecía más compleja que la anterior y la incertidumbre lo mantenía alerta. Pero también había un sentimiento de propósito. Por primera vez en mucho tiempo, su vida parecía tener un rumbo claro, aunque fuera incierto y peligroso. La joven, aunque exhausta, finalmente se quedó dormida, acurrucada cerca del fuego. Él permaneció despierto, observando las sombras que se proyectaban sobre las paredes de la cueva. Pensaba en cómo podría ayudarla más, en cómo asegurarse de que estuviera completamente a salvo. Sentía una mezcla de cansancio, tensión y un extraño tipo de satisfacción. Sabía que aquel día, aunque había comenzado como cualquier otro, se había convertido en un punto de inflexión. Antes de cerrar los ojos, revisó nuevamente la herida, asegurándose de que estuviera limpia y cubierta. Cada pequeño cuidado que ofrecía era una promesa silenciosa de protección. Sin decir nada, se sentó junto a ella, vigilando que estuviera bien, consciente de que la vida podía cambiar en un instante. Esa noche no solo salvó a una joven herida, también comenzó un vínculo que definiría los días siguientes, un lazo inesperado que ni él ni ella podrían ignorar. El amanecer llegaría, y con él, nuevos desafíos y descubrimientos. Pero en ese momento, mientras la cueva estaba envuelta en la calma de la noche y el fuego parpadeaba suavemente, el hombre comprendió algo: había tomado la decisión correcta al ayudarla. Sin saberlo aún, aquel primer encuentro marcaría el comienzo de una historia que ninguno de los dos podría haber anticipado. La luz del amanecer se filtraba entre las grietas de la cueva, iluminando suavemente la arena y las paredes rocosas. La joven estaba despierta, aunque todavía un poco adormilada por la fatiga. Sus ojos, que la noche anterior habían mostrado miedo, ahora reflejaban curiosidad y cierta cautela. Él la observaba mientras recogía cuidadosamente sus cosas y preparaba un pequeño desayuno con lo que llevaba en la mochila. No era gran cosa, solo un poco de pan, frutos secos y agua, pero era suficiente para empezar el día. Ella lo miraba en silencio mientras él acomodaba todo. Cada gesto parecía simple, pero para la joven tenía un significado: mostraba que podía confiar en él, que estaba allí para ayudar y no para causar daño. Aún así, había una distancia invisible entre ellos, una barrera que no podía romper con palabras. Él lo comprendía, venía de un mundo distinto, y la joven, de otro muy diferente, lleno de reglas, tradiciones y códigos que él apenas empezaba a vislumbrar. Con cuidado, le ofreció algo de comer. Al principio, dudó, como si no supiera si era seguro aceptarlo. Pero finalmente tomó un trozo de pan y lo mordió lentamente. Él sonrió, alentándola suavemente. «Tómalo despacio», dijo, aunque sabía que quizá no comprendía cada palabra. Sin embargo,
La intención se percibía, y poco a poco ella relajó los hombros, dejando que el miedo se deslizara un poco más lejos. Mientras desayunaban, él comenzó a preguntarle, de manera tranquila y pausada, cómo había llegado hasta allí. Pero la joven apenas murmuraba algunas palabras, y su mirada se desviaba rápidamente hacia el suelo o hacia algún punto lejano. Él comprendió que había pasado por algo traumático. Cada silencio, cada gesto, era un reflejo de experiencias que no estaban listas para compartirse. Y aún así, él decidió respetar su espacio, ofreciendo apoyo sin presionar, consciente de que la confianza no se gana con palabras, sino con acciones. Después de desayunar, el protagonista decidió explorar un poco los alrededores para asegurarse de que no hubiera peligro cercano. Caminó con cuidado, observando las rocas, el suelo y los arbustos. Mientras tanto, la joven permanecía cerca de la cueva, sentada sobre la manta que él había extendido. Cada cierto tiempo, lo miraba, evaluando si podía moverse un poco más lejos o si debía quedarse allí. Era evidente que aún tenía miedo, pero también estaba comenzando a confiar. Cuando regresó, notó que ella lo seguía con la mirada. No dijo nada, pero su postura era menos rígida que la noche anterior. Él le ofreció su mano para ayudarla a levantarse, un gesto simple pero cargado de significado. Ella dudó unos segundos, luego aceptó. No era solo ayuda física, era un primer paso hacia la conexión entre ambos. Caminaron juntos por un pequeño sendero que llevaba a un manantial cercano. El agua era clara y fresca, y él la animó a beber y a refrescarse. Mientras se sentaban junto al manantial, él intentó explicarle algunas cosas sobre el lugar, cuáles plantas eran seguras, cómo encontrar frutos comestibles, cómo mantenerse a salvo de animales peligrosos. Cada explicación estaba acompañada de gestos, demostraciones y palabras simples. La joven lo observaba atentamente, absorbiendo todo. No hablaba mucho, pero cada movimiento de su cabeza y cada mirada indicaban comprensión. Poco a poco, la comunicación no verbal comenzó a sustituir las palabras, creando un canal de entendimiento silencioso pero efectivo. A medida que pasaba el día, la joven empezó a mostrar señales de afecto según su cultura. Pequeños gestos, acercarse para descansar junto a él, mirar con atención sus movimientos, aceptar su ayuda sin reservas. Él, aunque no entendía completamente su significado, percibió que había un vínculo creciendo entre ambos. Era un vínculo basado en la confianza, la protección y la compasión, algo más profundo que una simple amistad. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. En un momento de conversación silenciosa, mientras él la ayudaba a acomodarse sobre una roca para descansar, la joven dijo algo que lo sorprendió. Con palabras simples de su lengua mezcladas con gestos, le indicó que, según sus costumbres, él ahora era su esposo. Él parpadeó, incrédulo. No entendía del todo el alcance de lo que acababa de decir. Para ella, era un acto cultural que mostraba respeto y compromiso, para él, era una declaración que nunca imaginó escuchar en circunstancias como aquella. Al principio, no supo cómo reaccionar. Su mente se llenó de preguntas, ¿qué significaba esto realmente? ¿Debía aceptarlo? ¿Cómo afectaría su relación con ella y con su comunidad? Pero al mirar sus ojos, llenos de seriedad y confianza, comprendió que no podía rechazarla sin romper la delicada confianza que había construido. Era un malentendido cultural, sí, pero también un recordatorio de que él tenía ahora una responsabilidad hacia ella, más allá de la simple ayuda física. Durante las horas siguientes, él intentó adaptarse a esta nueva realidad. Le ofrecía cuidados, enseñanzas y protección como lo había hecho antes, pero ahora con una conciencia mayor del compromiso simbólico que ella había declarado. Cada gesto suyo era interpretado a través de un lente cultural que él apenas empezaba a entender. Comenzó a observar con más atención cada movimiento, cada palabra, cada gesto, buscando comprender cómo comportarse de manera respetuosa y adecuada. Mientras avanzaba la tarde, la joven comenzó a abrirse un poco más.
Le mostró lugares cercanos donde podía encontrar frutos y plantas medicinales, le enseñó gestos de su cultura para indicar respeto y gratitud. Él escuchaba con atención, aprendiendo a comunicarse más allá de las palabras. Cada lección que ella le daba era una ventana hacia un mundo que él no conocía, un mundo lleno de sabiduría ancestral y tradiciones fuertes. En un momento, la joven se acercó y apoyó su cabeza sobre su hombro mientras descansaban a la sombra de un árbol. Fue un gesto simple, pero para él significaba confianza absoluta. Entendió que, aunque no compartieran el mismo idioma ni las mismas costumbres, estaban construyendo un vínculo que iba más allá de cualquier palabra. Era un vínculo humano, basado en cuidado, respeto y la experiencia compartida de superar el miedo y el dolor. Cuando el sol comenzó a descender, él la ayudó a regresar a la cueva. La joven caminaba con pasos más firmes, aunque aún necesitaba apoyo. A lo largo del camino, él se dio cuenta de que su vida estaba cambiando de una manera que no había anticipado. Lo que comenzó como un acto de compasión se estaba convirtiendo en algo más profundo, un entendimiento mutuo, un compromiso silencioso y una conexión inesperada. Esa noche, mientras el fuego crepitaba suavemente, él reflexionó sobre todo lo que había sucedido durante el día. La joven estaba dormida a su lado, recuperada un poco más de la herida y de la fatiga. Él comprendió que, más allá del malentendido cultural, había algo importante que debía proteger, su bienestar, su dignidad y su confianza. Y, al mismo tiempo, él sabía que estaba aprendiendo algo invaluable sobre empatía, paciencia y la manera en que los humanos pueden conectarse a pesar de las diferencias culturales. Antes de dormir, revisó nuevamente su herida, asegurándose de que todo estuviera limpio y cubierto. Cada pequeño cuidado era también un recordatorio silencioso de su compromiso hacia ella, no como dueño ni como autoridad, sino como alguien que había prometido protegerla y respetarla. La joven dormía tranquila, confiando en él, y eso era suficiente para que él sintiera que había hecho lo correcto. La noche avanzó y él permaneció despierto, observando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo despejado. Pensaba en cómo un simple encuentro podía cambiar tanto la vida de alguien, y en cómo la confianza y la compasión podían superar barreras culturales que parecían insalvables. Aunque no sabía qué depararía el futuro, estaba seguro de una cosa: su vida ya no sería la misma. Había algo en esta joven y en su cultura que lo había marcado profundamente, y ese vínculo recién comenzado definiría los días venideros. El sol brillaba con fuerza cuando comenzó un nuevo día en aquel terreno árido y silencioso. La joven apache estaba despierta antes que él, observando el horizonte y moviéndose con cuidado para no lastimar su pierna. Aunque había descansado, todavía estaba débil, pero sus ojos reflejaban determinación y una calma que parecía sorprendente para alguien que había pasado por tanto miedo y dolor. Él la vio y sonrió suavemente, contento de que estuviera más fuerte, aunque consciente de que su recuperación física era solo una parte del camino. Decidió enseñarle a buscar agua y frutos comestibles en la zona. Aunque ella conocía muchas cosas de su entorno, parecía interesada en aprender de él, en ver cómo alguien de un mundo diferente veía los recursos de la naturaleza. Él le mostraba con paciencia, señalando arbustos, árboles y piedras, explicando cuáles eran seguros y cuáles no. Ella seguía cada movimiento con atención, repitiendo los gestos y preguntando con palabras simples. Aunque no podían comunicarse con fluidez, la comprensión mutua crecía con cada acción compartida. Sin embargo, a medida que pasaba la mañana, él comenzó a notar algo más. La joven hacía gestos sutiles que él no comprendía completamente. Se acercaba más de lo necesario, se apoyaba en su hombro, sonreía tímidamente y le ofrecía pequeñas muestras de afecto que, según su cultura, tenían un significado profundo. Él estaba desconcertado. No sabía cómo interpretar esos gestos, ¿eran simplemente de gratitud o había algo más detrás? Intentaba mantenerse neutral, pero sentía que cada acción tenía un peso que él no podía ignorar. En un momento, mientras descansaban bajo la sombra de una roca, la joven tomó su mano y la sostuvo con firmeza. Él la miró sorprendido,
y ella lo observó con seriedad. Finalmente, repitió palabras en su lengua, combinadas con gestos que indicaban que él debía aceptarlas como compromiso. Él comprendió que era una declaración cultural, según las tradiciones de su comunidad, él había sido declarado simbólicamente su esposo. La sorpresa lo dejó sin palabras, y por un instante, no supo cómo reaccionar. Se sentó junto a ella, respirando hondo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Era consciente de que rechazarlo podría romper toda la confianza que habían construido, y que aceptar no significaba necesariamente un compromiso romántico, sino respeto y protección según las normas de su cultura. Era un malentendido complicado, pero también un acto de responsabilidad que debía asumir con cuidado. Mientras lo pensaba, la joven lo miraba con ojos que reflejaban esperanza y confianza. Él supo entonces que su decisión debía basarse en empatía y comprensión, no en miedo o confusión. El resto del día transcurrió con una mezcla de aprendizaje y adaptación. Él comenzó a prestar más atención a cada gesto suyo, intentando comprender su significado. Cada pequeño movimiento, cada inclinación de cabeza o sonrisa, tenía un valor que él no podía ignorar. Aprendió a ofrecer apoyo sin invadir su espacio, a ayudar sin imponer su voluntad y a comunicarse a través de acciones y gestos en lugar de palabras. La joven, por su parte, parecía sentirse más segura, como si reconociera que él estaba dispuesto a respetar su cultura y sus tradiciones. Mientras buscaban alimentos y agua, él se dio cuenta de que necesitaba planificar mejor su seguridad. No solo debía protegerla de accidentes o heridas, sino también de posibles amenazas externas, animales salvajes, condiciones climáticas extremas o incluso personas desconocidas que pudieran aparecer. Esto añadía un nivel de responsabilidad que nunca había imaginado asumir. Cada decisión que tomaba tenía un impacto directo en la vida de la joven, y esa conciencia lo hacía sentir más vigilante y consciente de su entorno. Durante la tarde, la joven comenzó a compartir más de su mundo con él. Le mostró lugares donde se podían encontrar hierbas medicinales, le enseñó cómo reconocer ciertos rastros de animales y cómo moverse sin hacer ruido. Cada enseñanza era una ventana a su vida, a su comunidad y a sus tradiciones. Él escuchaba y observaba con atención, absorbiendo cada detalle, comprendiendo que no solo estaba protegiéndola físicamente, sino también aprendiendo sobre una cultura rica y profunda. Pero no todo era fácil. En varios momentos, él se encontró confundido por sus gestos. A veces, ella esperaba que él comprendiera sin necesidad de palabras, y cualquier error o malentendido provocaba tensión. Hubo momentos en los que él trató de hacer algo que consideraba útil, pero que ella interpretó de manera diferente. Por ejemplo, cuando intentó limpiar sus heridas de manera más profunda, ella se apartó con un gesto de desconfianza. Él entendió rápidamente que debía ajustar su comportamiento, ser más respetuoso y paciente, y permitir que ella tuviera control sobre su propio cuerpo y espacio personal. La noche llegó, y con ella, la oportunidad de descansar y reflexionar. Mientras encendían un pequeño fuego cerca de la cueva, él observaba las llamas y pensaba en cómo un encuentro inesperado había cambiado su vida. La joven estaba más tranquila ahora, sentada cerca de él, compartiendo silencios que hablaban más que cualquier palabra. Era un vínculo extraño y profundo, no romántico todavía, pero basado en confianza, respeto y la comprensión mutua de que necesitaban apoyarse el uno al otro. Antes de dormir, repasó la lección del día. Había aprendido que la protección no era solo física, sino también emocional y cultural. Debía respetar sus tradiciones, interpretar sus gestos y entender que cada acción tenía un significado que él no podía ignorar. La declaración simbólica de que él era su esposo no era una obligación romántica, sino un compromiso de cuidado y respeto que debía asumir con seriedad. Mientras la joven dormía, él permaneció despierto, vigilando el fuego y la seguridad del lugar. Su mente estaba llena de pensamientos, cómo mantener la confianza que habían construido, cómo protegerla de cualquier peligro, cómo aprender más sobre su cultura y tradiciones. Cada desafío parecía enorme,
pero también había una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Esa conexión inesperada le daba un sentido de responsabilidad que trascendía la simple compasión. Durante esa noche, comprendió algo importante: la relación entre ellos no se trataba de control ni de autoridad. Era un vínculo basado en respeto, cuidado y aprendizaje mutuo. Él debía estar atento a sus necesidades, no imponer su voluntad y reconocer la fuerza que ella ya poseía. La joven no era solo alguien que necesitaba ayuda, era un ser humano con conocimientos, experiencia y tradiciones que él debía valorar y proteger. El amanecer siguiente prometía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para fortalecer el vínculo. La joven comenzaba a confiar plenamente en él, y él empezaba a comprender la importancia de su rol en su vida. Cada paso que daban juntos, cada gesto compartido, consolidaba un entendimiento que iba más allá de las palabras y del idioma. Era un aprendizaje silencioso, pero profundo, que los unía de manera inesperada y significativa. Con el tiempo, él se dio cuenta de que la experiencia no solo la estaba ayudando a ella, sino que también lo transformaba a él. Aprendía paciencia, empatía y comprensión cultural. Cada día que pasaba juntos era una lección sobre cómo los seres humanos pueden conectarse más allá de las diferencias, cómo la confianza y el cuidado pueden crear un vínculo fuerte incluso en medio de circunstancias inesperadas y difíciles. El amanecer trajo consigo un aire fresco y silencioso, pero también la sensación de que el día no sería fácil. La joven apache estaba más fuerte, aunque su pierna todavía le dolía. Él sabía que debían avanzar con cuidado, pero también era consciente de que su tiempo juntos debía servir para fortalecer su confianza y enseñarle a moverse con seguridad. El vínculo que habían construido se sentía más sólido que nunca, y él empezaba a comprender que esa relación no era solo un malentendido cultural, sino una oportunidad para aprender y apoyarse mutuamente. Salieron de la cueva y se dirigieron a un terreno más abierto, donde podían moverse con libertad. Cada paso era un desafío. El terreno estaba lleno de rocas, cactus y arbustos espinosos. La joven lo seguía de cerca, observando cada movimiento con atención, mientras él señalaba los lugares donde debían pisar con cuidado y cómo evitar los peligros naturales. La paciencia y la atención eran esenciales, cualquier error podía lastimarla, y él sentía que cada gesto debía ser medido y considerado. Mientras caminaban, comenzaron a hablar de manera más abierta, aunque sus palabras eran simples y mezcladas con gestos. La joven compartía fragmentos de su vida, historias de su comunidad y tradiciones que él apenas comenzaba a comprender. Él escuchaba con atención, preguntando con gestos y palabras sencillas para asegurarse de entender. Era un aprendizaje mutuo, ella enseñaba, él aprendía y protegía, y juntos encontraban formas de comunicarse más allá de las palabras. A medida que avanzaba el día, enfrentaron su primer gran desafío, un área con rocas inestables que podrían causar caídas. Él tomó la iniciativa y le indicó cómo avanzar con seguridad, apoyándola cuando era necesario. La joven lo miraba, confiando en sus instrucciones, pero también demostrando una determinación impresionante. Cada paso que daban juntos reforzaba su vínculo, no era solo ayuda física, sino también emocional. Ella necesitaba saber que podía confiar en él, y él necesitaba asegurarse de no defraudar esa confianza. Durante el almuerzo, se sentaron bajo la sombra de un árbol solitario. Él le ofreció comida y agua, y ella aceptó sin dudar, demostrando que la confianza entre ellos se había profundizado. Mientras comían, él trataba de enseñarle cosas útiles, como reconocer ciertas plantas, cómo identificar señales de animales y cómo orientarse en el terreno. Ella lo observaba con atención, y cada vez que comprendía algo, su rostro mostraba satisfacción y orgullo. Él se sintió orgulloso también, no solo estaba ayudando a alguien a recuperarse, sino que estaba contribuyendo a fortalecer su independencia y seguridad. Pero la tarde trajo un desafío más complicado: un grupo de animales salvajes apareció cerca, buscando alimento. La joven se tensó y miró a su alrededor con miedo. Él reaccionó rápido, señalándole que permaneciera tranquila y a su lado.
con gestos y voz calmada, la guió a un lugar seguro detrás de unas rocas más grandes, mientras observaba los movimientos de los animales para asegurarse de que no representaran un peligro inmediato. La tensión era palpable, pero también había una sensación de trabajo en equipo. Él protegía, ella confiaba, y juntos superaban la amenaza. Después del incidente, la joven lo miró con ojos que combinaban respeto y gratitud. Fue un recordatorio silencioso de que su relación estaba creciendo, y que la responsabilidad que él sentía no era unilateral, ella también estaba aprendiendo a confiar, a apoyarse y a adaptarse a su presencia. Cada desafío enfrentado fortalecía la relación entre ellos, y cada momento compartido reforzaba la conexión emocional que comenzaba a surgir. A medida que la tarde avanzaba, se acercaron a un pequeño arroyo. Él decidió que era un buen momento para enseñar algo más, como filtrar agua y mantenerla limpia para beber. La joven lo observó con atención, replicando cada movimiento. Era un aprendizaje práctico, pero también simbólico, demostraba que podían depender uno del otro, que podían compartir conocimientos y recursos para sobrevivir en ese entorno difícil. Cada acción reforzaba la confianza y el respeto mutuo. Mientras descansaban junto al arroyo, la joven comenzó a mostrar gestos más explícitos de afecto cultural. Se acercó más, apoyando su mano sobre la suya y mirándolo con seriedad. Él lo interpretó como un recordatorio del compromiso simbólico que ella había declarado días antes. No era un acto romántico necesariamente, sino una afirmación de confianza y respeto. Él comprendió que debía aceptar ese gesto como parte de su relación y no dejar que la confusión lo paralizara. Era una lección sobre empatía, adaptación y respeto a las tradiciones de otra persona. Al regresar a la cueva al atardecer, él notó que su vínculo se había profundizado significativamente. La joven estaba más tranquila, segura y confiada, mientras él se sentía más consciente de su rol, no solo como protector físico, sino también como aliado, maestro y compañero respetuoso. Comprendió que la verdadera responsabilidad no era imponer control, sino guiar, enseñar y apoyar mientras respetaba sus decisiones y su cultura. Esa noche, mientras encendían el fuego, reflexionó sobre lo que había aprendido hasta el momento. Cada día con la joven le enseñaba algo nuevo sobre paciencia, respeto y la importancia de la confianza. Había aprendido que su papel no era dominar la situación, sino ser un soporte constante, un refugio seguro y alguien digno de confianza. Y aunque el malentendido cultural aún pesaba en su mente, había aprendido a aceptarlo como un componente natural de su relación. Mientras la joven dormía, él permaneció despierto, observando el fuego y las estrellas. Pensaba en cómo un encuentro fortuito podía cambiar la vida de alguien, y en cómo la compasión y la empatía podían superar barreras culturales profundas. Sabía que su compromiso no era temporal, la joven confiaba en él, y esa confianza debía ser protegida, sin importar las dificultades que vinieran. Durante la noche, recordó momentos del día, como ella había aprendido a filtrar agua, cómo habían enfrentado los animales salvajes, cómo cada gesto de cuidado y respeto había fortalecido su vínculo. Comprendió que la vida estaba llena de coincidencias inesperadas y que algunas de esas coincidencias podían convertirse en experiencias transformadoras. Él había empezado ayudándola físicamente, pero ahora también estaba conectado emocionalmente, aprendiendo a valorar la fuerza y resiliencia de otra persona. Al amanecer siguiente, ambos estaban listos para continuar. La joven había ganado fuerza y confianza, y él estaba más preparado para guiarla y protegerla. Cada día que pasaban juntos reforzaba la comprensión mutua y el respeto por las diferencias culturales. Él sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que podían superarlo si seguían trabajando juntos, con paciencia, empatía y cuidado. La relación entre ellos se había convertido en algo más profundo que un simple malentendido cultural. Era un lazo basado en confianza, respeto y protección mutua. Cada gesto, cada enseñanza y cada desafío superado fortalecían esa conexión, creando un vínculo que ninguno de los dos podría ignorar. La joven confiaba en él plenamente, y él había aprendido a valorar esa confianza como un tesoro que debía proteger.
Mientras avanzaban en su vida diaria, él comprendió que la verdadera fuerza de su vínculo no residía solo en la protección física, sino en el respeto, la paciencia y la capacidad de aprender el uno del otro. Cada momento compartido era una lección sobre cómo las personas podían conectarse más allá de las diferencias culturales, cómo podían construir confianza y cómo podían apoyarse mutuamente para superar cualquier obstáculo. El amanecer trajo consigo un aire fresco y silencioso, pero también la sensación de que el día no sería fácil. La joven Apache estaba más fuerte, aunque su pierna todavía le dolía. Él sabía que debían avanzar con cuidado, pero también era consciente de que su tiempo juntos debía servir para fortalecer su confianza y enseñarle a moverse con seguridad. El vínculo que habían construido se sentía más sólido que nunca, y él empezaba a comprender que esa relación no era solo un malentendido cultural, sino una oportunidad para aprender y apoyarse mutuamente. Salieron de la cueva y se dirigieron a un terreno más abierto, donde podían moverse con libertad. Cada paso era un desafío, el terreno estaba lleno de rocas, cactus y arbustos espinosos. La joven lo seguía de cerca, observando cada movimiento con atención, mientras él señalaba los lugares donde debían pisar con cuidado y cómo evitar los peligros naturales. La paciencia y la atención eran esenciales, cualquier error podía lastimarla, y él sentía que cada gesto debía ser medido y considerado. Mientras caminaban, comenzaron a hablar de manera más abierta, aunque sus palabras eran simples y mezcladas con gestos. La joven compartía fragmentos de su vida, historias de su comunidad y tradiciones que él apenas comenzaba a comprender. Él escuchaba con atención, preguntando con gestos y palabras sencillas para asegurarse de entender. Era un aprendizaje mutuo, ella enseñaba, él aprendía y protegía, y juntos encontraban formas de comunicarse más allá de las palabras. A medida que avanzaba el día, enfrentaron su primer gran desafío, un área con rocas inestables que podrían causar caídas. Él tomó la iniciativa y le indicó cómo avanzar con seguridad, apoyándola cuando era necesario. La joven lo miraba, confiando en sus instrucciones, pero también demostrando una determinación impresionante. Cada paso que daban juntos reforzaba su vínculo, no era solo ayuda física, sino también emocional. Ella necesitaba saber que podía confiar en él, y él necesitaba asegurarse de no defraudar esa confianza. Durante el almuerzo, se sentaron bajo la sombra de un árbol solitario. Él le ofreció comida y agua, y ella aceptó sin dudar, demostrando que la confianza entre ellos se había profundizado. Mientras comían, él trataba de enseñarle cosas útiles, como reconocer ciertas plantas, cómo identificar señales de animales y cómo orientarse en el terreno. Ella lo observaba con atención, y cada vez que comprendía algo, su rostro mostraba satisfacción y orgullo. Él se sintió orgulloso también, no solo estaba ayudando a alguien a recuperarse, sino que estaba contribuyendo a fortalecer su independencia y seguridad. Pero la tarde trajo un desafío más complicado, un grupo de animales salvajes apareció cerca, buscando alimento. La joven se tensó y miró a su alrededor con miedo. Él reaccionó rápido, señalándole que permaneciera tranquila y a su lado. Con gestos y voz calmada, la guió a un lugar seguro detrás de unas rocas más grandes, mientras observaba los movimientos de los animales para asegurarse de que no representaran un peligro inmediato. La tensión era palpable, pero también había una sensación de trabajo en equipo, él protegía, ella confiaba, y juntos superaban la amenaza. Después del incidente, la joven lo miró con ojos que combinaban respeto y gratitud. Fue un recordatorio silencioso de que su relación estaba creciendo, y que la responsabilidad que él sentía no era unilateral, ella también estaba aprendiendo a confiar, a apoyarse y a adaptarse a su presencia. Cada desafío enfrentado fortalecía la relación entre ellos, y cada momento compartido reforzaba la conexión emocional que comenzaba a surgir. A medida que la tarde avanzaba, se acercaron a un pequeño arroyo. Él decidió que era un buen momento para enseñar algo más, como filtrar agua y mantenerla limpia para beber. La joven lo observó con atención, replicando cada movimiento. Era un aprendizaje práctico,
pero también simbólico, demostraba que podían depender uno del otro, que podían compartir conocimientos y recursos para sobrevivir en ese entorno difícil. Cada acción reforzaba la confianza y el respeto mutuo. Mientras descansaban junto al arroyo, la joven comenzó a mostrar gestos más explícitos de afecto cultural. Se acercó más, apoyando su mano sobre la suya y mirándolo con seriedad. Él lo interpretó como un recordatorio del compromiso simbólico que ella había declarado días antes. No era un acto romántico necesariamente, sino una afirmación de confianza y respeto. Él comprendió que debía aceptar ese gesto como parte de su relación y no dejar que la confusión lo paralizara. Era una lección sobre empatía, adaptación y respeto a las tradiciones de otra persona. Al regresar a la cueva al atardecer, él notó que su vínculo se había profundizado significativamente. La joven estaba más tranquila, segura y confiada, mientras él se sentía más consciente de su rol, no solo como protector físico, sino también como aliado, maestro y compañero respetuoso. Comprendió que la verdadera responsabilidad no era imponer control, sino guiar, enseñar y apoyar mientras respetaba sus decisiones y su cultura. Esa noche, mientras encendían el fuego, reflexionó sobre lo que había aprendido hasta el momento. Cada día con la joven le enseñaba algo nuevo sobre paciencia, respeto y la importancia de la confianza. Había aprendido que su papel no era dominar la situación, sino ser un soporte constante, un refugio seguro y alguien digno de confianza. Y aunque el malentendido cultural aún pesaba en su mente, había aprendido a aceptarlo como un componente natural de su relación. Mientras la joven dormía, él permaneció despierto, observando el fuego y las estrellas. Pensaba en cómo un encuentro fortuito podía cambiar la vida de alguien, y en cómo la compasión y la empatía podían superar barreras culturales profundas. Sabía que su compromiso no era temporal, la joven confiaba en él, y esa confianza debía ser protegida, sin importar las dificultades que vinieran. Durante la noche, recordó momentos del día, como ella había aprendido a filtrar agua, cómo habían enfrentado los animales salvajes, cómo cada gesto de cuidado y respeto había fortalecido su vínculo. Comprendió que la vida estaba llena de coincidencias inesperadas y que algunas de esas coincidencias podían convertirse en experiencias transformadoras. Él había empezado ayudándola físicamente, pero ahora también estaba conectado emocionalmente, aprendiendo a valorar la fuerza y resiliencia de otra persona. Al amanecer siguiente, ambos estaban listos para continuar. La joven había ganado fuerza y confianza, y él estaba más preparado para guiarla y protegerla. Cada día que pasaban juntos reforzaba la comprensión mutua y el respeto por las diferencias culturales. Él sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que podían superarlo si seguían trabajando juntos, con paciencia, empatía y cuidado. La relación entre ellos se había convertido en algo más profundo que un simple malentendido cultural. Era un lazo basado en confianza, respeto y protección mutua. Cada gesto, cada enseñanza y cada desafío superado fortalecían esa conexión, creando un vínculo que ninguno de los dos podría ignorar. La joven confiaba en él plenamente, y él había aprendido a valorar esa confianza como un tesoro que debía proteger. Mientras avanzaban en su vida diaria, él comprendió que la verdadera fuerza de su vínculo no residía solo en la protección física, sino en el respeto, la paciencia y la capacidad de aprender el uno del otro. Cada momento compartido era una lección sobre cómo las personas podían conectarse más allá de las diferencias culturales, cómo podían construir confianza y cómo podían apoyarse mutuamente para superar cualquier obstáculo. El amanecer trajo consigo un aire de esperanza. La joven apache estaba completamente despierta, caminando con pasos firmes junto a su protector. Su pierna ya no dolía tanto, y la confianza que había ganado en los días anteriores se reflejaba en su mirada. Él la observaba con atención, orgulloso de cómo había superado las dificultades, pero también consciente de que los últimos pasos de su aventura juntos requerirían paciencia y cuidado. No solo estaban enfrentando desafíos físicos, sino que también debían navegar la complejidad de su vínculo, marcado por la declaración simbólica de que él era su esposo.
Decidieron moverse hacia un área más segura y cercana a la comunidad de la joven. Él sabía que, aunque habían construido un vínculo fuerte, no podía quedarse para siempre, la vida de ambos debía continuar en sus propios caminos. Sin embargo, su prioridad era asegurarse de que ella llegara sana, segura y protegida, respetando su cultura y las tradiciones que le eran importantes. La joven parecía comprender esto también, pero sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad, gratitud y un ligero temor por lo que vendría. El trayecto no fue fácil. A pesar de que su fuerza había mejorado, el terreno seguía siendo difícil, lleno de rocas y arbustos que podían causar accidentes. Él la guiaba cuidadosamente, señalando los lugares donde debían pisar y enseñándole cómo mantenerse equilibrada en superficies inestables. Cada paso requería concentración y confianza mutua, ella confiaba en él y él debía asegurarse de no defraudar esa confianza. La cooperación entre ambos se volvió más natural, no necesitaban muchas palabras, solo gestos, miradas y movimientos sincronizados. Durante el camino, la joven comenzó a compartir más detalles sobre su vida y su comunidad. Le habló de los ancianos que cuidaban de su gente, de los rituales que se celebraban en ciertas épocas y de los lugares sagrados donde solo los miembros de su comunidad podían ir. Él escuchaba con atención, sorprendido por la riqueza de su cultura y por la profundidad de sus tradiciones. Cada historia, cada enseñanza, le mostraba que no solo estaba ayudando a una joven herida, sino que estaba aprendiendo sobre un mundo lleno de sabiduría y valores que él no había conocido antes. Mientras avanzaban, encontraron un pequeño arroyo donde decidieron descansar. Él le mostró cómo recolectar agua de manera segura, y ella replicó sus movimientos con precisión. Había una sincronía silenciosa entre ellos. Lo que antes era un malentendido cultural ahora se transformaba en un entendimiento profundo y respetuoso. La joven apoyó su mano sobre la suya por un momento, un gesto sencillo, pero cargado de significado, confianza, gratitud y reconocimiento del compromiso simbólico que ella había declarado. Él lo aceptó sin dudar, comprendiendo que su papel no era cuestionar ni imponer, sino acompañar y proteger. El sol se acercaba al horizonte cuando llegaron a la entrada de la comunidad de la joven. La emoción y la tensión eran visibles en ambos. Para ella, regresar significaba volver a un mundo conocido, lleno de personas que amaban y respetaban sus tradiciones. Para él, significaba entregar su responsabilidad, pero también garantizar que la joven estuviera completamente segura y preparada para reintegrarse en su comunidad. Era un momento crucial. Todo lo que habían aprendido y compartido durante días de desafíos y aventuras culminaba en esta llegada. Cuando los miembros de la comunidad los vieron, se acercaron rápidamente. La joven comenzó a explicar con palabras simples y gestos quién era él y cómo la había ayudado. Los ancianos escuchaban con atención, asintiendo y evaluando cada palabra. Él permaneció tranquilo, respetuoso, permitiendo que ella hablara por él y dejando que su vínculo con ella demostrara su honestidad y cuidado. No necesitaba explicaciones complicadas, las acciones hablaban por sí mismas. Uno de los ancianos se acercó y habló con la joven en su lengua. Ella respondió con gestos y palabras que él no comprendía del todo, pero pudo notar que sonreía y que su postura era firme. El anciano lo miró, evaluando su actitud, y finalmente asintió. Fue un momento de aceptación silenciosa. El hombre que había salvado a la joven y la había cuidado ahora era reconocido y respetado por su comunidad. Él sintió una mezcla de alivio y satisfacción, había cumplido su promesa de protegerla, y ahora podía ver que la joven estaba segura y respaldada por los suyos. Durante los siguientes días, él permaneció con la joven, enseñándole pequeñas habilidades adicionales, observando cómo se reintegraba con su comunidad y asegurándose de que estaba cómoda y segura. La joven le mostraba a otros miembros lo que había aprendido junto a él, demostrando orgullo y confianza. Cada gesto suyo era un recordatorio de los días difíciles que habían pasado juntos, de la paciencia, el respeto y la compasión que los habían unido. Él se dio cuenta de que, aunque su rol estaba llegando a su fin, el vínculo que habían construido sería algo que ninguno de los dos olvidaría jamás.
En un momento de tranquilidad, la joven se acercó y le ofreció un gesto simbólico, un amuleto hecho por ella misma, representando protección y gratitud. Él lo aceptó con cuidado, conmovido por la intención y la profundidad de su gesto. No eran palabras, no era un contrato, era un reconocimiento silencioso del cuidado y respeto que habían compartido. Él comprendió que, aunque su relación había comenzado con un malentendido cultural, había evolucionado hacia algo mucho más significativo, un lazo basado en confianza, aprendizaje y apoyo mutuo. Antes de su partida, él se despidió de la comunidad con respeto. Los ancianos lo miraron, y aunque no hablaban mucho su idioma, sus gestos y expresiones mostraban aceptación y gratitud. La joven lo acompañó hasta la salida, y ambos compartieron un último momento de conexión silenciosa. Sus manos se rozaron, sus miradas se encontraron, y sin necesidad de palabras, comprendieron que lo que habían vivido juntos los había transformado para siempre. Mientras él caminaba hacia su propio camino, sentía un vacío, pero también una satisfacción profunda. Había comenzado esta historia como un acto de compasión hacia una joven herida, y había terminado con un aprendizaje invaluable sobre respeto, cultura y humanidad. Cada desafío que enfrentaron, cada gesto compartido y cada momento de cuidado habían creado un vínculo que trascendía las palabras y las diferencias culturales. Él sabía que la joven estaba segura, fuerte y lista para continuar su vida, y eso era suficiente para él. La joven regresó a su vida cotidiana dentro de su comunidad, llevando consigo las enseñanzas y habilidades que él le había mostrado. Pero también llevaba un recuerdo imborrable, un hombre que apareció en su vida en el momento más difícil, que la protegió, la respetó y la ayudó a recuperar confianza en sí misma y en los demás. Para ella, él siempre sería parte de su historia, un símbolo de cuidado, compasión y respeto que ningún tiempo ni distancia podrían borrar. Con el paso de los días, él siguió su camino, pero la experiencia permaneció con él. Aprendió que ayudar a alguien no siempre significa cambiar su vida completamente, sino ofrecer apoyo, respeto y compasión en los momentos más necesarios. La joven le había enseñado tanto como él a ella, le había mostrado la importancia de la resiliencia, la cultura y la confianza mutua. Su vínculo había sido una lección de humanidad que ambos llevarían consigo para siempre. En retrospectiva, él comprendió que la historia no se trataba solo de salvar a alguien físicamente, sino de aprender a respetar, escuchar y comprender a otro ser humano, incluso cuando sus costumbres y tradiciones eran diferentes. El malentendido inicial, donde ella lo había declarado su esposo, se transformó en un símbolo de confianza y responsabilidad compartida. No era un compromiso romántico, sino un acto de respeto y cuidado que los unía de manera profunda y significativa. Con el tiempo, él compartió la experiencia con otras personas, no para presumir, sino para transmitir lo que había aprendido, que la compasión y la empatía pueden superar cualquier barrera cultural, que el respeto hacia las tradiciones de otros es esencial y que los lazos humanos se construyen con paciencia, cuidado y confianza. Cada detalle, cada gesto, cada momento vivido junto a la joven apache se convirtió en una lección que podía inspirar a otros a actuar con bondad y comprensión. La historia terminó con ambos continuando sus vidas, separados físicamente, pero unidos por una experiencia compartida que los transformó para siempre. Él recordó cada gesto, cada enseñanza y cada desafío superado, comprendiendo que las verdaderas conexiones humanas no dependen del tiempo ni del espacio, sino del respeto, la confianza y la compasión compartida en los momentos más importantes.